Y antes de comenzar, te voy a pedir que puedas ponerte de pie un momento y comiences a levantar ahí tus manos por unos instantes, unos minutos nada más, y empieces a darle gracias por la fidelidad de Dios. Hemos cantado esta mañana que no hay nadie como Él y que es mejor estar con Él que estar sin Él. Y su fidelidad nunca se va a acabar para con nosotros. Y dice Romanos 5, 6 al 8, dice lo siguiente, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero, di conmigo, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Te voy a pedir que levantes ahí un momento tus manos y le digas: Señor, gracias por tu amor, porque tu fiel amor perdura para siempre. Y no hay nada mejor que estar en tu presencia, que estar contigo, que estar disfrutando de lo que tú eres. Y ahí donde estás, disfruta de la presencia de Dios mientras entonamos este canto. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Una vez más, dile: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu. una última vez, dile: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Una vez más, dile: grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Damos tantas gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Tu amor por nosotros es más dulce que la miel, Señor, y es por eso que esta mañana te adoramos. Por eso esta mañana te buscamos. Por eso esta mañana hemos dispuesto nuestro corazón para estar contigo. Te damos tantas gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La fidelidad de Dios es tan maravillosa que aún en momentos de transiciones, pruebas y dificultades, siempre Dios muestra ese gran amor en medio de cada una de esas situaciones para que nosotros podamos decir: tú eres fiel, Señor. Y ver que el Señor no acorta su mano para con nosotros, sino que al contrario, manifiesta con poder y con gloria en medio de cada una de esas situaciones, para que podamos nosotros seguir confiando en que Él es fiel. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Esta mañana quiero
continuar, fuimos muy bendecidos la semana pasada al estar escuchando de parte de Dios el cómo necesitamos confiar, cómo necesita confiar nuestra vida en el Señor, aún en momentos muy difíciles. Y hablaba cosas muy importantes acerca de cómo la conducta de mi corazón a veces nos distancia un poco de tener este encuentro con Dios, que nos hace saber que Dios es fiel a pesar de todas las circunstancias que podemos vivir. Y nos hizo recordar y mantenernos con esta expectativa de escuchar. Escucha, vuélvete a mí, escucha y arrepiéntete de todo tu corazón. Y es algo que nos llevó a este punto de confiar en la fidelidad de Dios. A pesar de todas las pruebas y adversidades, ahí está el Señor. Y estos días, mi esposa lo leyó hace un momento, Dios nos hizo meditar del verso 10 al verso 17 de este pasaje. Porque yo no sé tú, pero hay muchas cosas donde el enemigo está buscando separarnos de la presencia de Dios, está buscando apartarnos del lugar de asignación que Dios puso para nuestras vidas, está buscando apartarnos del propósito de Dios, seduciéndonos, atrapándonos, quitando nuestra visión del propósito correcto de Dios. Y entonces, en medio de todo eso, el Señor es bien fiel y muestra todo esto. De hecho, Él menciona una parte de ser justos. Y dice ahí el verso 17 del Salmo 37, verso 17, en la última parte dice: pero, di conmigo, pero. Y este pero siempre genera un propósito y siempre genera una esperanza para nuestras vidas, que aún en medio de las dificultades dice: pero el Señor cuida a los justos. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos justos hay esta tarde aquí? ¿Cuántos justos? Cuando hablamos de justos, a veces nos cuesta trabajo decirle a nuestro cerebro y a nuestras emociones que nosotros somos justos. A veces escuchamos tanto las voces que están a nuestro alrededor que nos dicen que no somos justos, pero Cristo nos justificó. Mucho antes de que nosotros pudiéramos pedirlo, Él, el Padre, envió a su Hijo Jesús para que, aún siendo nosotros pecadores, Cristo muriera por nosotros y nos diera la redención que necesita nuestra vida para entonces hacernos justos delante de Dios. Y no hay nada más, no hay ninguna otra forma en la que tú y yo podamos ser justos o salvos. Y la parte de justicia que Dios derramó sobre nosotros, que nos hace tener este encuentro con Dios cada día, el hecho de poder estar delante de su presencia, es porque tú eres justo, no porque tú y yo lo merecemos, no es porque tú y yo lo decidimos. Hay alguien que nos eligió desde mucho antes que nosotros naciéramos, y ese fue nuestro Padre Celestial, que nos amó con tanto amor que aún siendo como éramos y aún apartados de su presencia, Él nos amó y manifestó esa fidelidad para con nosotros, que el día de hoy nos hace ser justos. Y entonces el Señor es quien cuida de nosotros. Amén. Aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas, el Señor es quien cuida de nosotros. Y quiero que leas conmigo del verso 18 al verso 28 en los minutos que quedan. Y quiero que tú y yo encontremos algo de parte de Dios tan maravilloso que nadie más puede dártelo. Es una esperanza. Hoy en día hemos perdido mucha esperanza por las circunstancias difíciles que hemos estado viviendo, por las decisiones que hemos nosotros mismos tomado. Y entonces Dios se encarga de hacernos saber que Él cuida de nosotros. Y dice el verso 18 del Salmo 37, dice: día a día. ¿Cómo dice? Día a día. Y no está diciendo año con año o año a año, sino o cada vez que Dios se acuerda o cada vez que Dios le da la gana, entonces Él cuida de los que son inocentes. Dice día a día, instante a instante, Dios cuida de los inocentes. La semana pasada estábamos hablando acerca de la inocencia y cómo nuestra inocencia necesita estar siendo centrada en el amor de Dios, centrada en creer lo que Dios habló y que Dios lo va a cumplir. Y hablábamos que la inocencia muchas veces se ha tomado como algo o alguien que es tonto y que se le puede ver la cara.
y que se le puede controlar y manipular. Al cabo es inocente y no se va a dar cuenta. Y en medio de esa inocencia que nosotros podemos manifestar, hay un Dios que cuida día a día de nosotros. Y cuando tú y yo caminamos en esta inocencia, confiando en lo que Dios es, no importa lo que la gente pueda decir, siempre en esta inocencia hay la capacidad de perdonar, de amar y bendecir a aquellos que están buscando nuestro mal, o que buscan juzgarnos, o que buscan acabar con nuestra vida. Y en medio de esa inocencia nosotros no somos tontos, porque estamos creyendo en que Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de esas personas. Y en medio de esa inocencia, Dios cuida a los justos día a día. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie un momento más. Y ya esta mañana yo sé que esta tarde hay personas que han buscado acabar con tu reputación, acabar y juzgar tu vida por cómo has sido. Pero hoy es tiempo de perdonar a estas personas. Y empieza ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a bendecir a estas personas. Empieza a extender bendición sobre ellas. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde oramos dándote gracias por cada persona que has puesto en nuestro camino. Pero que en este momento, Señor, aunque han hablado mal de nosotros, aunque han dicho cosas, Señor, que no son apropiadas y que han buscado nuestro mal, hoy, Señor, determinamos perdonar sus vidas, Señor. Y hoy pedimos que extiendas misericordia sobre ellos, que pongas paz en sus corazones, que traigas claridad, discernimiento y una revelación de tu amor sobre sus vidas. Bendecimos su trabajo, bendecimos sus familias, bendecimos, Señor, el lugar donde ellos trabajan, y pedimos, Señor, que seas tú guardando sus pasos, para que cada lugar donde ellos están, Señor, tú puedas proveer el propósito y el cumplimiento de tu plan sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y hoy bendecimos sus vidas. Hoy enviamos, Señor, pedimos que tu gracia, Señor, esté con ellos, que tengan salud, Señor, y que prosperen, Señor, así también como sea próspera su alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y dice la palabra aquí, dice: día a día el Señor cuida de los inocentes. Y luego dice: y ellos recibirán ¿Cuántos les gustan las herencias? Y dice: ellos recibirán una herencia que permanece para siempre, y no serán, ¿qué dice ahí el verso siguiente? No serán ¿qué? Avergonzados. Dice: en tiempos difíciles, y tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Dios es quien cuida de nosotros. Ayer estaba platicando con unos hermanos acerca de la recesión económica que se viene en los próximos meses o años. Y pensando en esto, hay algo que Dios habla y dice: tendrán más que suficiente aún en tiempos de escasez. Y ese es el Dios que cuida de nosotros. Ese es el tiempo donde nosotros veremos la mano del Señor moverse a nuestro favor, donde todos nuestros esfuerzos el Señor va a hacer que prosperen. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y sabes, es algo bien importante. Esta herencia que Dios nos dio, tú la puedes ver manifiesta en Efesios capítulo 1 versículo 11. Efesios 1:11, que dice la palabra de la siguiente manera. Y dice lo siguiente, del 11 en adelante Pablo está hablando aquí y dice: es más, dado que estamos unidos ¿a quién? A Cristo, mediante que estamos unidos a Él, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, ¿hace que qué? Todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios está en control de todas las cosas. No importa lo que pueda estar pasando, Dios está en control. Todo resulta conforme a su plan. Hoy estamos llorando por cosas que Dios ha quitado de nuestras vidas. Oramos por las personas que ya no están con nosotros. Estamos tristes porque ya no es lo mismo como era antes. Pero sabes una cosa, Dios está en control. Dios está actuando de acuerdo a su plan y no conforme a nuestro plan. Hoy nuestra vida se ve frustrada muchas
muchas veces porque tenemos expectativas muy altas, muy grandes y no se cumple, Dios no cumple nuestras expectativas como nosotros queremos, y es frustrante porque entonces perdemos de vista el cuidado que Él tiene de nosotros, aún siendo y estando como estamos. Olvidamos ciertamente y perdemos la esperanza porque ponemos nuestros ojos en lo que nosotros estamos creyendo que es como debería ser. Pero hoy Dios nos dice: no te preocupes, yo tengo un mejor plan y todo resulta conforme a mi plan. Y dice el verso 12, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, hablando Pablo, dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Verso 13 dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual ha prometido tiempo atrás. Y el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a aquel que es digno. Dios nos eligió como suyos. Dios nos eligió como suyos y estamos de acuerdo a su plan. Por eso día a día Él cuida de los inocentes y ellos reciben una herencia que permanece para siempre. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, el haber creído en Cristo, nunca te será quitado. Y en medio de eso, tú, y en medio de tiempos difíciles, no vas a ser avergonzado y tendrás más que suficiente, aun cuando vengan tiempos de hambre. Dice el verso 20 en adelante de Salmo 37. Dice: pero los perversos morirán y los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecen como el humo. Los perversos piden prestado y nunca ¿qué? Fíjate qué importante. Dice: pero aquellos a quienes el Señor maldice, dice, pero los justos, dice, ¿qué? Dan con generosidad. Qué importante es esto. ¿Cómo te das cuenta del corazón perverso que puede existir en nuestra vida? Y lo vamos a ver más adelante, pero el corazón perverso se manifiesta cuando hay una prueba y busca hacer su propia voluntad y satisfacer su propio deleite. Ese es un corazón perverso, algo que busca lo suyo. Y entonces, esto es bien importante: si tienes deudas, paga, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un justo y Dios cuida de ti. Y Él ha prometido que tendrás aún mucho más y nunca padecerás hambre. Si hay cosas que pagar, paga. Dios no quiere que estés endeudado. Amén. Y tal vez dices: ¿y cómo le hago? Dime cómo le hago. Confiando en su palabra, no dudando de lo que Él ha dicho, confiando aún en medio de tiempos difíciles y transicionales. Dios está en control y Él actúa de acuerdo a su propio plan. Y dice lo siguiente, el verso 22, dice: los bendecidos por el Señor. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Y dice: poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice, ¿qué dice? Morirán. Y dice el verso 23 y 24 cosas muy interesantes. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida, y aunque tropiecen, nunca, porque el Señor los sostiene de la mano.
Cuando nosotros vemos que el Señor es quien dirige nuestros pasos. Y es algo bien maravilloso, porque cuando tú y yo podemos ver que Él es el cuidado de Él en medio de cada situación, que Él guía nuestro caminar todos los días. Hablar del sendero de los justos, el camino que todo justo necesita caminar. No es un camino como cualquier otro camino. No es como nosotros pensamos. Es como Dios diseñó que un justo necesita caminar. ¿Me estoy dando a entender? No es como no quiera caminarlo, es como Dios diseñó. Y hoy vamos a aprender cómo es que Dios diseñó todo ello para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del camino del justo, muchas veces estamos pensando y hemos escuchado que cuando se trata de seguir al Señor y cuando se trata de caminar con el Señor, dice que la palabra nos enseña que es una puerta, es un camino estrecho y está empedrado y hay muchas situaciones difíciles, pero eso nos va a llevar a la vida eterna. En cambio, el camino del mal es ancho y está parejito. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos esto, decimos: es que ¿por qué es tan difícil seguir a Dios? Y seguir a Dios no es difícil, puesto que Él dice que Él guía nuestros pasos. Y si tú y yo vamos a Isaías 26:7, por favor, y ahorita regresamos a este salmo. Isaías 26:7 dice da una promesa maravillosa, y está increíble esta promesa. Y fíjate lo que dice Isaías 26:7 en adelante, y dice: sin embargo, para los que son justos, ¿para los que son qué? Justos. El camino no es empinado ni accidentado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque dice: tú eres Dios y haces lo que es justo y allanas. ¿Qué es allanar? Es poner todo planito, todo liso. Y Dios hace que cuando tú y yo caminamos en este camino de ser justos, entendidos de lo que Cristo hizo por nosotros, comprometidos no solamente con una iglesia, sino a conocer a Dios en realidad, tú y yo podemos caminar sabiendo que hay alguien que cuida nuestros pasos y que esos pasos los hace allanar, para que entonces podamos estar delante de nosotros con confianza y con plenitud, correr hacia la gracia de Cristo Jesús. Él allana el camino delante de ellos, porque hace lo justo. Y dice el verso 7: Señor, y esta es una oración que Isaías hacía y me gustaría que la hicieras junto conmigo. Dice: Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Por eso te busco por la noche y en la mañana te busco de todo corazón, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo que es correcto. Y hoy podemos estar confiados de que el camino de los justos es mucho mejor, porque el Señor es quien dirige nuestros pasos. Amén. Y luego dice Proverbios 4:18, fíjate qué importante lo que dice con respecto a cómo Él cuida nuestros pasos. Proverbios 4:18 dice lo siguiente, y la palabra dice: el camino del justo es como la luz de la aurora, o la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos, verso 19, dice: el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Y luego dice algo muy interesante, dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Y luego menciona una palabra muy importante que aprendimos la semana pasada: escucha. Escucha, vuélvete a mí, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traerán vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo.
y sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dios busca cuidar nuestros pasos. Dios busca cuidar los pasos de los justos, que aún siendo como seamos, en medio de su amor y su fidelidad, Él busca cuidar de ellos. Y no solamente eso, si tú te regresas al Salmo 37, verso 23, hay algo que a lo mejor tú nunca te habías imaginado. Y dice, se deleita en cada etapa de tu vida. ¿Alguna vez tú te pusiste, has puesto a pensar en que Dios puede deleitarse en cada etapa de tu vida? Claro que no, porque siempre estamos pensando en cómo deleitar su corazón, pero nunca nos imaginamos que Él se deleita en cada etapa de nuestras vidas. Y Él se deleita en cada una de esas etapas de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de estas etapas de la vida, no estamos hablando solamente de las etapas en las que somos malos, porque el Dios no tiene relación con las tinieblas y no tiene relación con la maldad, pero sí tiene una relación con el hecho de cuando nosotros escuchamos su voz, volvemos a su corazón, y en medio de esa etapa Él se deleita porque sabe que su propósito y su plan están funcionando y funcionarán para que su reino se establezca en esta tierra. Y entonces se deleita. Cuando hablamos de deleite, me hizo meditar en lo que habla Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Puedes ir ahí conmigo rápidamente. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y habla aquí una historia de Samuel hablando a Saúl. Y está hablando de las cosas que Saúl, Dios le dijo que tenía que hacer y acabar con todo un pueblo y todo lo que había en él. Y Saúl no quiso hacer caso y dejó al rey vivo de este pueblo y dejó a todo el ganado, lo mejor del ganado lo dejó vivo. Que cuando llega Samuel y escucha el ruido de todo este ganado, entonces pregunta por qué está ese ganado ahí. Y entonces Saúl le responde: es que tú has tardado y yo necesitaba levantar altar de adoración a Dios. Y él le dice: es que yo no te mandé que hicieras eso, Dios no te mandó que hicieras eso. Y entonces en medio de su desobediencia, Dios lo desecha como rey y levanta otro nuevo rey a causa de la desobediencia, porque no se estaba deleitando en esa etapa de su vida, porque estaba siendo desobediente. Y ahí por eso es lo que yo te mencionaba hace un momento. Dios no puede estar en donde no hay obediencia. Y la misma actitud de nuestro corazón, no es que Dios cambie de parecer con respecto a nosotros, porque Dios sigue amándonos de la misma manera que por esa razón envió a Jesucristo por nosotros, porque nos ama de la misma manera. No importando que fuéramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en medio de eso, Dios sigue amándonos. El problema es que nosotros tomamos una actitud que hace que nuestra vida se ponga en un lugar contrario a ese amor de Dios. Y entonces decimos que Dios se alejó. No, quien nos alejó fue nuestra propia actitud y desobediencia. De tal manera que cuando ve esta situación, Samuel sabiamente le hace una pregunta a Saúl y dice lo siguiente: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, todo lo que tú puedes lograr hacer por tus propias fuerzas y capacidades, o que obedezcas la voz de Dios? Y todos contestamos: la voz de Dios. Y entonces vuelve otra vez esta palabra increíble: escucha. Y Samuel estaba buscando que volviera en sí otra vez, y le dijo: escucha, no le estaba reclamando, le estaba instruyendo, le estaba corrigiendo tiernamente por encima de todo el reproche que estaba teniendo por haber sido desobediente. Y le dice: escucha, vuelve al Señor, abre tus ojos. Y entonces dice, le da esta instrucción, le da esta declaración: la obediencia es mejor que los sacrificios, y la sumisión a Dios mejor que toda la grasa del carnero.
Y dice, verso 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y cuando vemos estos principios que Samuel está diciendo a Saúl, hay cosas muy importantes. La primera es volver a Dios. Pero en medio de volver a Dios hay una cosa importante, la obediencia. La obediencia es aquello que hace que Dios se deleite en cada etapa de nuestra vida. Pero el mayor deleite de Dios por encima de nuestra obediencia en cada etapa de nuestra vida, de nuestra obediencia a su voz, es lo siguiente. Y dice la sumisión a Dios. Reina Valera explica la sumisión a Dios como el prestar atención. Cuando tú y yo prestamos atención a la voz de Dios, dice que el prestar atención es mejor que la grosura del carnero, que presentar la grosura, la grasita del carnero. ¿Cuántos han estado en una carnita asada? Vamos, ya sé, ya tenemos hambre. Yo sí tengo hambre. Pero entonces hemos estado en una carnita asada y de repente pone alguien unas costillitas. ¿Alguien ha probado unas costillitas? Y lo que está pegado al huesito, eso grasosito así, que lo juntas con la carnita, ¿cómo sabe? Sale delicioso. Y entonces hay un deleite en medio de todo eso, porque sabe rico, porque está jugoso, porque está delicioso todo ello. Y cuando nosotros hablamos, y trato de comparar esto con la carnita asada, no para darles hambre, sino con el hecho de ver cómo nuestra vida, al prestar atención, es como eso delicioso que nosotros podemos degustar. Y para Dios, el que tú y yo prestemos atención es el deleite en cada etapa de nuestras vidas. Porque en medio de cada situación difícil, cuando tú escuchas su voz, es un deleite para Dios. Porque entonces Dios sabe que todo va a funcionar de acuerdo a su plan. Y el deleitarte en el Señor tiene que ver con esto. Y luego viene esta parte de reprensión, dice la rebelión. Y muchos hemos escuchado, dice que es comparada como la hechicería. Y esto es bien importante, porque en medio de este tiempo donde el corazón rebelde ha buscado estar en esta posición, muchas veces hemos escuchado que la palabra ha dicho que ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los fumadores, ni los adúlteros, ni todos ellos van a entrar, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y tal vez usted y yo podemos decir, yo no soy hechicero. Pero no estamos hablando de los hechiceros que practican la hechicería y que buscan todo eso sobrenatural en las cosas ocultas y de oscuridad. La rebelión tiene que ver con un espíritu de manipulación que está buscando controlar nuestros sentimientos y buscar manipular el corazón de Dios, el corazón de la gente, para que se rebele en contra de lo que Dios ha establecido. Y hoy en día estamos viviendo cosas de manipulación. Por eso una de las señales para que nosotros podamos tener discernimiento y una revelación es el Espíritu Santo, que no nada más es una seña de las promesas de Dios, sino un Espíritu que cuida de nosotros para que nuestros pasos sean cuidados. Y hoy necesitamos orar más que nunca, que Dios nos libre de ser manipulados, porque ha venido situaciones donde la manipulación, que es comparada como la hechicería, es un control de la mente y de los sentimientos para que se cumplan los fines personales de otra persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Y eso es rebeldía. Y esa manipulación se traduce como hechicería. Y ahora el hecho de ser obstinados, el hecho de ser tercos. Yo sé que hay una terquedad, o más bien dicho, no terquedad, perseverancia. Perseverancia es diferente a la terquedad. La terquedad te ciega a tu propio conocimiento y tu propia capacidad, donde nadie más puede moverte, porque tú sabes y solamente tú sabes que lo que estás haciendo es lo mejor y nadie puede detener eso. Y entonces esa terquedad es obstinado, es tan mala como la idolatría. Tal vez no seguimos venerando ídolos o estatuas hechas por manos de hombres, pero hay cosas que sí veneramos tanto como el conocimiento que tenemos acerca de Dios, que nos ha cegado. La palabra bien claro dice que la letra
mata, pero el Espíritu, la promesa de aquel que nos va a cumplir todo lo que Él habló, trae vida y vivifica nuestro espíritu. Para que no nos centremos en nuestra propia capacidad, sino podamos centrarnos en la capacidad que Dios tiene y ver su plan cumplido en nuestras vidas. Amén. Y ahora esto es bien importante, porque cuando nosotros vemos este deleite de Dios en tu vida, dice ahí, hay algo que produce esperanza por nosotros. Dice, aunque tropiecen, no caerán. Y cuando vemos esta palabra, Isaías 41, 13 y 14, Isaías 41, 13 y 14, es una promesa maravillosa para tu vida. Y dice lo siguiente, 13 y 14, Isaías 41, 13 y 14, dice, pues yo te sostengo de la mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas, aquí estoy para ayudarte. Y aunque seas un humilde gusano o una cucaracha de alcantarilla, dice, y ahí ponle tu nombre, no tengas miedo, pueblo de manantial abierto, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Y aunque nuestro pie tropiece, hay una promesa de parte de Dios. Hay esperanza para cada uno de nosotros de que Él nos sostiene. Proverbios 24, 16 dice, pero 7 veces cae el justo. ¿Cae quién? Pero de todos ellos el Señor los levantará. Amén. ¿Y cómo termina diciendo? Dice, en cambio, basta una sola calamidad. ¿Para qué? Para derribar al perverso. ¿Cómo sabes? Y vuelvo otra vez, ¿cómo sabes que hay un corazón perverso en tu vida? Cuando viene una situación muy difícil y entonces lo que sale de tu corazón te hace huir de la presencia de Dios, te hace huir del propósito de Dios, te hace huir del lugar donde Dios te había dicho que tenías que estar. Y entonces, en lugar de enfrentar las situaciones, es más fácil huir que enfrentar las situaciones. Yo sé que hay momentos en la vida donde hay personas que nos han lastimado demasiado y es momento de poner límites y poner una distancia, sí, pero no huyendo del propósito de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Un corazón perverso siempre va a buscar sus propios deleites y cumplir sus propios fines. Y que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Porque dice ahí, a pesar de que caigas, yo te levantaré. Yo soy quien te sostiene de la mano derecha. Y yo voy a cuidar de que no te pase nada. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y que mientras entonamos este canto, tú puedas ahí con tus manos levantadas decirle, Señor, aquí está mi vida. Hoy venimos a buscarte. Venimos delante de tu presencia porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres quien guía nuestros pasos. Permítenos permanecer justos. Permítenos ver cómo tú te deleitas en cada paso que damos acercándonos a ti. Por eso te decimos esta tarde, yo te busco, yo te busco con fuego de mi corazón. Dile una vez más, yo te busco, yo te busco, yo te busco, recibe nuestra adoración. Adoración. Y dile de todo tu corazón, te anhelo. Te anhelo.
te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile una vez más, yo te busco. Yo te busco, te buscamos. Yo te busco con fuego, con fuego. Mi corazón. Una vez más, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te anhelo. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito. Te amo Más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Señor, te amamos por encima de todas las cosas. Permítenos permanecer centrados en ese amor, a pesar de las dificultades, de las pruebas y adversidades y los momentos difíciles que han quitado a veces nuestra esperanza. Ayúdanos a permanecer centrados en ti, caminando en este camino de los justos, que no es empinado ni accidentado, sino que es allanado para que podamos pasar por él y disfrutar de caminar contigo, no con el pensamiento de que es duro y difícil, sino con el pensamiento de que tú eres quien cuida nuestros pasos y se deleita en cada etapa de nuestras vidas. Te damos gracias por tu presencia, Señor, y gracias por ese amor que es más dulce que la miel, por la cual hoy te adoramos, por la cual hoy vivimos y seguiremos adelante. Te damos gracias porque esta semana será una semana llena de tu gloria y veremos tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo y en cada lugar donde nosotros estemos. Permítenos ver tu gloria y no ser, Señor, abatidos por el mal, sino combatir el mal con el bien. Ayúdanos, Señor. Gracias, porque será una semana gloriosa y llena de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.